Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un video un poco diferente, solamente para los miembros del canal. No voy a editarlo, voy a grabar de corrido. Quería compartir con ustedes esta que me parece que es la mejor oportunidad de inversión que vamos a tener en los próximos 4 años, ¿ok? Los que quieran hacer dinero, que es para los que están aquí, por favor presten mucha atención a este video. En octubre del año pasado, o sea, 2025, este usuario de Twitter, bueno, X ahora, se llama ChainHub, nos dejó esta publicación. Pueden ver la fecha, ya, es el 30 de octubre de 2025, y yo seguí esta publicación desde esa fecha. Entonces, esta predicción me ha volado la cabeza realmente porque me ha parecido de las más interesantes que he podido ver. Normalmente no creo en predicciones porque realmente nadie sabe lo que va a pasar en el futuro y con cálculos solo tenemos estimaciones de a dónde va el precio. Sin embargo, esto ha funcionado muy bien y ahora vamos a ver a qué me refiero. Este usuario nos habla de movimientos armónicos. Como pueden ver, nos dice que el precio de Bitcoin está constantemente rebotando, subiendo y bajando, formando mínimos y máximos. Como pueden ver acá, bastante simétricos, ¿no? Los impulsos rosados que constituyen unas cuantas semanas. Luego tenemos estos impulsos celestes que unen dos impulsos rosados y estos impulsos rojos que unen tres impulsos celestes, ¿no? Básicamente, él nos dice que el movimiento de Bitcoin se explica dentro de esos impulsos armónicos. Ok, es la primera vez que yo también veía de esto. Bueno, allá en octubre de 2025, él nos decía que el ciclo que estamos viviendo se parece mucho al ciclo pasado, es decir, 2021-2022, donde el precio, luego de alcanzar su máximo, que eran los $69,000, tuvo una primera caída del 50%. ¿Ok? Quédense con esos valores en la mente. Una primera caída del 50%, un rebote del 40%, que el usuario llama un rebote de gato muerto, y posteriormente, aunque todos pensaban que aquí el precio ya se iba a recuperar, seguimos cayendo por muchas semanas más hasta llegar al mínimo del mercado en ese ciclo. Él nos dice que este ciclo estaría repitiéndose lo mismo. Y miren, vamos a ver ahora aquí. Bueno, antes de pasar a mi gráfico, quiero que vean acá cómo este usuario ya el año pasado nos decía que según esta misma distancia de impulso armónico, íbamos a ver un primer fondo de mercado el 2 de febrero de 2026. Pueden ver cómo acá todavía no había datos porque estábamos en 2025. Ok, ¿qué es lo que pasó con el gráfico? Bueno, aquí tenemos el gráfico de Bitcoin en vivo. Acá yo he marcado lo que sucedió el 2 de febrero de 2026, ¿ok? Como podemos ver allí, el precio de Bitcoin tuvo una caída fuerte y esta semana fue donde marcó el mínimo local, justo el 2 de febrero, como nos decía. Y esta caída representó una caída total de más de un 50%, ¿ok? En realidad fue un 52%, pero acá la herramienta de TradingView nos dice que fue más de un 50%, tal cual él nos decía que sucedió en el ciclo pasado, ¿no? Que fue una caída de más del 50% también. Y podemos verificarlo, ¿no? Aquí tenemos el gráfico semanal, también podemos ver en el ciclo pasado, luego de llegar a los $69,000, tuvimos una caída del 50%, bueno, 52% inicial, y luego un rebote del 46%, ¿no? Bueno, acá el usuario de Twitter nos decía que era un rebote de más del 40%. Efectivamente, luego de ese rebote, el precio terminó cayendo todavía más hasta formar el mínimo del ciclo de ese ciclo bajista, que fueron los $15,500 aproximadamente. Eso sucedió exactamente casi un año después de haber llegado al máximo. Pueden ver acá la herramienta de fechas, fueron 364 días. Pasaron casi exactamente un año desde que llegamos al máximo hasta el mínimo de ese ciclo. ¿Ok? Quiero que se queden con ese dato. ¿Esto qué nos estaría diciendo? Que este ciclo sería igual. Como podemos ver, ya saben que el actual máximo histórico de Bitcoin fueron los $126,000. Ya hemos visto una caída de más del 50% hasta el 2 de febrero de este año. Como podemos ver, coincide perfectamente. Y luego hemos visto un rebote de más del 40%, es decir, casi llegamos al 40%. Esto fue lo que ligeramente no se cumplió, ¿no? Si somos estrictos en el sentido de la palabra, si hubiera sido un rebote de un 40%, hubiésemos llegado a los $83,500 aproximadamente. Sin embargo, vimos que el precio en mayo llegó como máximo a los $83,000 prácticamente. Ya se quedó bastante cerca. Lo grave aquí es que según la ciclicidad que estamos viendo, esta repetición de patrón, es que el precio todavía tendría que caer más. ¿Cuánto más? Bueno, el ciclo pasado el precio cayó más de un 60% hasta tocar el mínimo de ciclo. Eso quiere decir que si se replicase eso en este ciclo, estaríamos hablando de que el precio de Bitcoin tendría que caer aproximadamente hasta los
28.000, $29.000. Yo sé que ese precio actualmente parece descabellado y nadie cree que el Bitcoin vaya a caer tanto. Sin embargo, vemos que es posible. Recuerden que en cripto todo es posible. Yo personalmente no creo que caigamos hasta los 30.000. Realmente creo que el precio podría llegar a los 50.000, 45.000 o como máximo caer a los $40.000, que ya sería una caída del 50%. Sin embargo, si seguimos ese mismo orden de ideas, donde el precio cae todavía más de ese rebote, más de un 60%, estaríamos hablando de un Bitcoin cerca de los $30.000. Ahora, ¿cuándo sucedería eso? Si se replica también el patrón anterior, los 357 días que pasarían desde este máximo hasta esa fecha hipotética, nos daría como resultado el 28 de septiembre de 2026. Es decir, que no falta nada, ¿no? Faltan menos de 3 meses. Bueno, estamos ahora 2 de julio realmente para llegar a ese precio mínimo. No se queden esperando esta fecha porque es posible que el precio caiga, como les digo, hasta los quizás $45.000 como máximo antes de septiembre, que ustedes ya deberían estar realizando esas compras para afrontar el siguiente ciclo alcista. Otra cosa es que el precio realizado de Bitcoin nos dice que deberíamos empezar nuestras compras cuando el precio vulnere los $53.000, ¿no? Recuerden que todas las compras que ustedes hagan por debajo de la línea son rentables un año después o 2 años después que se realizan esas ventas, ¿no? Entonces, nada más que decirles, chicos, es muy probable que veamos estos meses, julio o agosto, el mínimo del mercado. Si se replicase esto, bueno, sería en septiembre, donde llegaremos al mínimo, pero yo les aconsejaría ir comprando Bitcoin semanalmente. Ya desde este mes deberían ir comprando Bitcoin en medida de sus posibilidades, según su gestión de riesgo. Cada semana, por ejemplo, 50, $100 hasta pasar septiembre, ¿no? Y bueno, todas esas compras promediadas, venderlas un año o 2 años después en el siguiente ciclo alcista, que ojo, muchos analistas dicen que llegaríamos a los 200.000, $250.000. De eso hablaré en otro video. Bueno, buenas tardes con todos, descansen y estamos en contacto. Chao.